Gracias, congresista Cruz. Tiene la palabra el congresista Lescano. Señor presidente, qué miedo que el Perú haya estado en manos de los señores que han venido a hablar acá en el Congreso, del señor Inostroza y los ex miembros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Qué miedo, señor. ¿En manos de qué sinvergüenzas hemos estado? Que han venido acá a atarantar con defensas que no tienen ningún sustento y ningún fundamento. Y todavía hay gente acá que los defiende. ¡Qué vergüenza! ¿No se acuerdan los señores parlamentarios que han invocado la Constitución del Estado, que aquí el Congreso ha desaforado a esos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿No se acuerda? Y los han desaforado porque son unos angelitos que han cumplido la ley, que tienen derecho, que han llevado a cabo sus obligaciones transparente y correctamente, o han sido gente que ha estado traficando con la justicia en el Perú, haciendo designaciones irregulares de jueces y fiscales a cambio de prebendas, y todavía vienen a pedirnos más pruebas, más documentos, invocando derechos que se les ha respetado escrupulosamente. Esa gente debía estar en la cárcel y está viniendo al Parlamento Nacional a pretender sorprender al pueblo. ¿Han sido destituidos esos señores por nosotros o no? ¿O ya nos hemos olvidado? Y todavía los defiende. ¿Y se les va a inhabilitar por infracción? Sí, señor. ¿Se ha dado el primer paso? Claro que sí. Y hay pruebas, sendas pruebas, abundantes pruebas, que no solamente aparecen en los audios, sino en el informe de la fiscal Sandra Castro y de los colaboradores eficaces que hacían cada uno de esos angelitos que han venido acá a decir que han cumplido sus funciones y que solamente han errado y que no han cometido ningún delito. Falso, señor presidente. Entonces, hay pruebas, señores parlamentarios, para sancionar aquí el delito de gente que no es parte de este Congreso, que es parte del Estado y que le ha estado haciendo tanto daño a la gente en los juzgados, porque estos señores del Consejo Nacional de la Magistratura designaban jueces y fiscales. Y esos jueces y fiscales, hemos visto lo que hacían, traficaban con los derechos de los ciudadanos. A eso los vamos a proteger, diciendo que regrese a la subcomisión el caso, que vaya nuevamente a la comisión permanente, o vamos a tomar una determinación como hoy día lo hemos tomado, de que... Minuto adicional. Hoy día también se comprendía en la acusación la organización criminal, y no se ha vulnerado ningún derecho. Cuando el señor Pacori notificó los cargos a estos señores, a los ex consejeros y al juez Inostroza, se les envió las denuncias que contenían el cargo de organización criminal. Y pueden revisar el informe como lo hemos revisado. Ahí hacen su defensa por el delito de organización criminal. Y también lo hacen en la comisión permanente. Y por eso hoy día este pleno ha dicho que se comprende la acusación de organización criminal, porque en las instancias inferiores ya han hecho su derecho a defensa. Derecho a defensa. Ahora, muy bien, ¿hay organización criminal con estos señores? Claro, aquí está. Y la fiscal dice cuáles son los cabecillas y quiénes son los miembros de esa organización criminal. Inostroza, Noguera, para que termine con la cita. Gutiérrez, Águila y los otros más que hoy día han venido a defenderse aquí al Parlamento Nacional. ¿Y qué hacían? Hacían reuniones, hacían comidas, hacían concertaciones. Y el señor Velázquez dice, nosotros no hemos tenido ninguna participación.
Lean este informe, señores congresistas. Se establece cada uno de los pasos, cada una de las reuniones donde el señor Orlando Velázquez participaba en las reuniones de los llamados de los delincuentes de cuello blanco del puerto. Aquí está, detallados. ¿Cómo intervenía el señor Gutiérrez? Aquí está. Para que termine con la cita. Sí, presidente, muchas gracias. ¿Cómo intervenía el señor Águila? Aquí está. Aquí está. ¿Y cómo intervenía el señor Inostroza? Aquí está. ¿Y quién ha hecho este informe? La fiscal encargada de la investigación, la técnica jurídica encargada de investigar a estos señores acusados por graves delitos. Entonces, este Parlamento, señor presidente, tiene obligación de remitir esto, que ya está completo, que no le falta nada al fiscal para que cumpla sus funciones, y emitir la inhabilitación. 30 segundos para que concluya, por favor. Señor presidente, se establecen una serie de cargos más también delicados. Y cuidadito, señores de Fuerza Popular. Aquí se dice que el señor Inostroza se reunía con Fuerza Popular. Que a través del señor Becerril se pactaba esas reuniones y que se hacían también con la señora Keiko Fujimori. Cuidadito que lo blinden, porque va a quedar en evidencia que ahí sí hay un blindaje descarado. Aquí están, y les voy a alcanzar a su vocero para que puedan ustedes. Ha concluido su tiempo, congresista Lecano. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Buenas tardes con todos, presidente. El día de hoy hemos escuchado la defensa de parte de los ex miembros consejeros, así como del juez supremo César Inostroza. Realmente es vergonzoso, presidente, escuchar algunos argumentos, incluso sustentos que develarían que efectivamente sí existe una organización criminal, porque aquí se ha querido de algún modo defenderse de algo que para ellos no sería procedente y no existiría, pero habiendo hoy asumido la defensa, efectivamente están asumiendo también que existe. Y la estructura de una organización criminal, presidente, para los peruanos y peruanas que sabemos cómo funcionan estas redes, no solo en el Perú, en México, con los cárteles, y bien, hasta de ejemplo lo pusieron al cártel de Tijuana, estas redes que ocultan lavados de activos, que delinquen, sí, señor, tiene hasta tres canales, 3 aparatos. Por un lado, un operador. Por otro lado, tienes la parte política y de otro lado tienes la parte de defensa jurídica. Y estos señores, por supuesto, se podrían estar más bien confabulando, actuando desde este tercer actor, desde la parte jurídica. Y lo político no queda exenta. Y este Parlamento, presidente, con algunos congresistas que además de ser mencionados, los hemos visto cómo su propio partido los blinda, terminaría develando que estos 3 brazos entre lo operativo, lo político y lo jurídico efectivamente componen pues esta organización criminal, los cuellos blancos del puerto. Y no es una acusación que el Parlamento va a definir la sentencia o que ya definitivamente se le está imputando de algo en el que ellos no van a estar sujetos a un proceso de debido proceso legal, valga la redundancia. Y es que el Parlamento lo que hoy está determinando son lineamientos y bases sobre las cuales el Ministerio Público empieza una investigación. Y la investigación es un proceso inicial importante sobre el cual
el Estado y las instituciones de justicia en nuestro país tienen el deber de proceder como la ley mandata. Aquí lo que hemos notado evidentemente es incluso un tipo de blindaje. El haber aprobado en la mañana como cuestión... Minuto adicional. Haber aprobado la incorporación de esta acusación por pertenecer a esta organización criminal, yo creo que además ratifica lo que en un momento nosotros decíamos como bancada del Nuevo Perú. Se comete un error, ¿no? No hay argumento para sostenerla, se intenta lavarse la mano, incluso queriendo desacreditar un informe que fue hecho de la manera más objetiva, de la manera más seria, con una, diríamos, información suficiente que da cuenta del nivel de corrupción y además del descaro para sustentar en la defensa que se es víctima, presidente. Aquí las víctimas son los ciudadanos peruanos, aquí las víctimas son las niñas, como la niña que fue violada, pero además que hubo un juez que quiso negociar la sentencia de un delito de violación sexual de una menor. ¿Acaso no nos puede indignar? ¿Acaso la población no siente? Para culminar. Entonces, presidente, la sociedad peruana es la víctima de estos señores que se quieren hacer pasar como víctimas. Las víctimas reales son los ciudadanos peruanos. Las víctimas de aquellos que juegan con la justicia, de aquellos que negocian, son las niñas, las jóvenes, las mujeres. Y entonces, presidente, aquí hay un interés superior, mayor, que los derechos, yo diría, de aquellos que intentan sustentar, ¿no?, sus actuaciones delictivas, ilícitas, incluso desconociendo los derechos fundamentales de las personas, y eso no es justo, presidente. Muy bien, tiene la palabra el congresista Wilmer Rosas. Gracias, presidente. Presidente, un poco sorprendido por la ausencia acá en el Congreso. Algo sintomático ocurre, y no solamente de la bancada de Fuerza Popular, sino también de la bancada del oficialismo. Entonces eso sorprende, como si esto fuera un asunto de poco interés, pero es de gran interés, presidente, y lo es de gran interés porque estamos hablando de una situación bien difícil para el país, la corrupción. Y la corrupción, nada menos que enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura y también en las más altas, grandes y esferas de la justicia de nuestro país. Estamos hablando del Ministerio Público y también estamos hablando del Poder Judicial, de los jueces supremos. Pero esta mañana, presidente, francamente, primero que he sentido vergüenza ajena escuchar a un consejero, y seguro que a muchos de ustedes también les ha causado esa misma sensación, de escuchar a un consejero que no se defendía, sino invocaba a todos los sitios, a todos los apus, a todos los dioses, pero en realidad era por gusto, porque en realidad estaba mostrando su verdadera cara. Y creo que fruto de eso su propio abogado también de vergüenza ni se le acercaba a él. Pero esa es la situación. Qué vergüenza que hayamos tenido ese tipo de consejeros. Pero también me dejó mucha impotencia ver nada menos que al juez supremo. Ese juez supremo que estaba negociando nada menos la sentencia de una niña violada. Creo que de 11 o de 13 años, no importa, pero era una niña violada. Ese estaba en el Congreso. Ese estaba de la manera más sinvergüenza presente acá, y nos guardaba una impotencia increíble de no poder hacer justicia nosotros, y lo teníamos frente a frente, porque estábamos hablando de una niña que le habían quitado la vida. Estaba muerta en vida. Estábamos hablando de una niña que había perdido su dignidad, le han hecho perder ahí, y además estábamos hablando de una niña que no alcanzaba justicia. Ese estaba presente acá. Terrible verlo acá y saber que esa persona que tenía que administrar esa justicia estaba en medio de nosotros. Pero eso no es solamente lo que ha sucedido, presidente.
sino también nos hemos visto obligados a memorizar algunos nombres de unos innombrables, de esos a los cuales ahora, ¿y por qué hemos tenido que aprender los nombres de estos innombrables? Hemos tenido que aprender porque tenemos que saberlo distinguir entre el uno y el otro, y porque tenemos que saber distinguir en qué estratos y en qué niveles han participado en su negociación, en su sucia negociación. Y eso es terrible también, señor presidente. Por esa razón, Minuto adicional. hablaron de los medios y nos dijeron que los medios eran los que presionaban. No, señor, los medios fueron los que encontraron estos problemas, los que encontraron este sucio negocio, esta trama, esta banda, no tiene nombre cuando hablamos de toda esta red de corrupción en la cual la criminalidad era lo que realmente potenciaba. Y por esa razón, presidente, estas mafias nos dijeron que les mostremos pruebas. ¿Acaso las mafias para cometer sus delitos dejan huellas? ¿Acaso los delitos que ellos han cometido tienen pruebas como para decir de qué manera han cometido? Los mafiosos han hecho su propio vocabulario, han hecho sus propios signos, han hecho sus propias orientaciones, y por esa razón no es que sea difícil poder investigar. Es fácil de investigar, y la que tiene que investigar es precisamente el fiscal. Acá estamos haciendo un juicio de carácter político, presidente. Para que culmine, congresista. Estamos haciendo este juicio político, presidente, porque acá estamos descubriendo los indicios que hay. Son pruebas indiciarias, y para eso es que tiene que ir a la justicia, porque nosotros no somos jueces. Ahí han aparecido los abogados de estos corruptos, y me da mucha pena saber que había una persona, una congresista que abanderaba la lucha contra la corrupción, y ahora convertida en abogada de los cuellos blancos del puerto. Qué pena da eso. Eso da mucha pena, saber que existe eso. A ver, culmine, por favor, congresista. Y por esa razón, presidente, lo que nosotros pedimos desde el Frente Amplio es que se integre la imputación de crimen organizado, porque eso precisamente permitirá hacer una investigación profunda, eso permitirá una investigación que el país pueda entender de que haciendo eso se hará justicia. Eso nos permitirá también recuperar la dignidad como Estado. Eso nos permitirá también poder en el Congreso decir que efectivamente estamos trabajando por eso, y que no queremos ni impunidad, no queremos acá blindaje, queremos justicia, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, los procesos de acusación constitucional en la estructura constitucional del Perú siempre fueron políticos, es verdad. Siempre tenían condicionantes políticas porque venían al Parlamento. Y en este proceso de imbricación de los deberes de cada uno de los poderes del Estado, era una capacidad que tenía el Parlamento para los altos funcionarios, como se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, esto cambió, presidente, a partir de la Constitución del 93, cuando se introdujo el artículo 100. Y en ese artículo 100 se trastocó completamente todo lo que había sido la tradición anterior, y se determinó que lo que determinara el Congreso se convertía en obligatorio para el fiscal. Ya no era que el fiscal podía tener la capacidad de analizar lo que el Congreso le enviaba, sino que el fiscal era una mesa de partes. Y el artículo 100 sostiene que no puede ni aumentar ni disminuir los términos de la acusación que hace el Congreso de la República. De manera que entonces, a partir de ese momento, que es un foro político, tiene que empezar a asumir características de carácter judicial. Cuando después la famosa sentencia Tineo Cabrera interpreta esto, manifiesta en esa sentencia que el Congreso de la República está en la obligación de que cada una de las garantías procesales que corresponde a cualquier persona acusada deban ser expresamente garantizadas. Expresamente garantizadas. Incluso a partir de la sentencia Tineo Cabrera, las modificaciones que se introdujeron en la Comisión de Ética, que es un ámbito estrictamente interno del Parlamento,
también empezaron a revestir todos los mecanismos de la legítima defensa, de la imputación cierta, del cotejo de pruebas, de los espacios que se necesitan para ejercer la defensa, recabándose la documentación que corresponde, etcétera. Temas que se pusieron de manifiesto con las sentencias sendas del juez Velázquez, tanto en el caso de Javier Díaz-Canseco, que se ha mencionado acá, como en el caso de Alan García, en la famosa megacomisión. Y ese juez sentó precedentes estableciendo que en el Congreso de la República, cuando se investiga y de esas investigaciones se pueden traducir imputaciones que van al Poder Judicial, se tiene que respetar el debido proceso. De manera que este no es un tema de decir simplemente, no, este es un tema foro político, vamos para adelante. Es verdad que se ha hecho así varias veces, pero se han caído esos temas. Y entonces cuando el congresista Morales, lo escucho como primer orador, señalar con razón que cuando se incorpora, así como quien ve pasar un pájaro, abuelo de pájaro, como se dice, hoy en la mañana un nuevo delito como para apurar el tema y se defiendan rápido el tema, ya no estamos respetando el debido proceso. Ya estamos vulnerando el debido proceso tratando de subsanar con una cuestión previa una incorporación. Minuto adicional. La incorporación de un delito que es el más grave de todos y que en varios casos de denuncias que se han formulado por procuradores no estaba y que por el capricho de un parlamentario que ni siquiera es miembro de la comisión, insistentemente, que pongan ese delito, que pongan ese delito, que pongan ese delito. Claro, ese es el delito que asegura cárcel de todas maneras. Y es el delito que permite que se pueda investigar por 4 años, por 5 años al Ministerio Público y que tenga a la gente siempre colgando allí de cualquier contingencia, porque ya quedan sujetas para siempre a una investigación. Al amparo de la ley 30.077, cualquier cosa puede hacer el Ministerio Público. Un poder inmenso, porque le ponen justamente el paraguas de criminalidad organizada. Pero como se ha dicho aquí, la criminalidad organizada tiene requisitos, no es tan fácil. La criminalidad organizada supone el concierto de personas para cometer delitos. Es decir, que se juntan un grupo de personas y dicen, vamos a cometer estos delitos. Minuto adicional. Y tú haces, el congresista Morales dice que lo he aludido y está pidiendo por alusión. Yo no lo he aludido. Yo lo he mencionado. Ahora, le puedo dar una interrupción si quiere. Tiene la interrupción, congresista Morales. Gracias, presidente. Cuando se tiene que decir las cosas, tienen que decir completas. Este parlamentario, ayacuchano, no ha dicho en ningún momento que es un nuevo delito y que se ha incorporado. Lo que he dicho, presidente, es que en esa comisión permanente, habiendo la acusación, no se ha llevado adelante, pese a que parlamentarios hemos invocado la ley 30.077 y hemos dicho que no podían retirarlo de ese informe. Eso es lo que hemos dicho, presidente, así de claro. Y hoy estamos pidiendo de que esa situación sea clarísima y se tenga que ver ante todo el país, se tenga que decir la verdad. Y ahora tenemos que incorporar, por supuesto, pues, presidente. Y la incorporación pasa cuando se dice, señores, esto se ha votado sin incorporar a ese informe. Tiene que incorporarse y seguramente el congresista Pacori dirá su verdad en su momento. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Continúe, congresista Mulder. Presidente, efectivamente se ha votado en la mañana, pero lo que yo escuché aquí y le pregunté al propio congresista, que cuando hizo su intervención manifestó que ese era un hecho irregular. Ahora, claro, ahora ya le han conversado lo de su bancada, le han dicho mejor olvídate de eso porque esto va a tira para adelante nomás. ¿Por qué? Porque la consecuencia lógica de lo que él estaba diciendo era que el tema regresara a comisión para que se formulara la imputación delictiva en la comisión de nuevo para que volviera a venir aquí al Pleno. Pero entonces ese tema permitía dilatar y ahora ya cambió un poco su versión. Pero en fin, cada uno piensa como sea. Aquí hay parlamentarios, presidente, que los he escuchado decir de todo, y lo que están haciendo con sus intervenciones es darle argumentos a cualquiera que pudiera en estos momentos estar en una situación como la de los inculpados, los imputados, a que se defiendan en un tribunal constitucional, en cualquier tribunal constitucional, en cualquier juez constitucional, manifestando que aquí ha habido vulneración de procesos. Incluso
con parlamentarios que tienen procesos penales abiertos y hasta condenas, y son los primeros en levantar el dedo y decir, acá son unos corruptos, todos esos que han venido. Esos parlamentarios no deberían hablar. Esos parlamentarios deberían también cuidarse, porque a ellos les va a caer. Aquí funciona el karma, presidente. Así que mucho cuidado también por echar siempre piedras al vecino teniendo techo de vidrio. Nosotros creemos que las cosas se tienen que hacer de manera correcta. Javier Velázquez Quesquén, a nombre de la célula parlamentaria PRI, ha votado todos los casos en los que la comisión permanente está haciendo las imputaciones que corresponden. Pero eso no significa que vamos a caer en un proceso de linchamiento político solamente porque la prensa nos va a crucificar. Nosotros vamos a ir a hacer una determinación que corresponda de la manera más estricta, en función de nuestra conciencia, a aprobar lo que creemos que puedan ser hechos probados y no deducciones que simplemente se buscan para poder contentar a cierta prensa que ya sabemos que tiene una predisposición especial de carácter político, y nosotros queremos aquí desvirtuar todo componente político de una acusación como esta. Gracias. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. La verdad que hoy día el Congreso de la República tiene la gran oportunidad de reivindicar aquello que hemos visto en las sesiones anteriores, tanto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como en la Comisión Permanente. Si nosotros analizamos la realidad nacional y vemos en la última encuesta de Perú 21, la encuesta de Datum, 94% de la población considera que no estamos haciendo nada en la lucha frontal contra la corrupción. Y eso realmente es grave, porque en esa crisis de institucionalidad nadie cree en el Congreso. Estamos con 0,6 de calificación, pero tampoco se cree en el Poder Judicial, menos ahora en el Ministerio Público. ¿Qué podemos hacer desde aquí para revertir esa situación? Esa es una primera inquietud. Por otro lado, no solamente nos descalifican. El problema más grave de esta última semana es que se siente que desde nosotros hay un blindaje cerrado para Inostroza y para su equipo, para ese brazo político, para ese brazo jurídico, para ese brazo operativo. Y eso no puede ser. Aquí no tenemos por qué dejarnos atemorizar, que después irán a otras cortes, que les estamos dando argumentos para que ellos salgan adelante. Por favor, eso no lo podemos permitir, como no podemos permitir evidenciar. Por ejemplo, aquí tenemos el informe del 29 de agosto, bastante completo. Pablo Sánchez Velarde y la denuncia constitucional contra el juez supremo César Inostroza Pariachi. 17 anexos bastante importantes. Tenemos acá el informe de Sandra Castro Castillo, totalmente explicado, detallado, verificado. Y tenemos que felicitar a Rocío Sánchez Saavedra, que inició este trabajo, al juez Roque Guamacóndor, que lo permitió, pero no podemos tirar al tacho de basura el trabajo, la valentía, los riesgos que ha corrido la valiente fiscal Sandra Castro. ¿Por qué? Porque vienen otros abogados a decirnos que los señores prácticamente son inocentes. Entonces, nosotros, en primer lugar, ni somos ingenuos, ni tenemos que sentenciar acá. Tenemos que dar todos los argumentos necesarios para que realmente se verifique, se evidencie que esta organización criminal existía. Existe. Según el artículo 317. Minuto adicional. Me da de mi bancada porque no han venido dos. De la ley 377, una organización criminal está integrada por varias personas que de manera organizada, sistemática y con distribución de funciones ejecutan actos delictivos. Toda información que nos han hecho escuchar, los audios, las fiestas, las reuniones, díganme, ¿no estaban organizados? ¿Cada uno de ellos acaso no tenía un rol?
¿Acaso no han incluido a congresistas, a empresarios, a gente en la política? Todo estaba realmente organizado para copar la Corte del Callao y avanzar y generar efecto multiplicador a las cortes superiores a lo largo y ancho del país. ¿Para qué? ¿Por qué nos vamos a limitar en algo que es crucial, fundamental y que realmente implicaría la verdadera sanción, la que se necesitan? Nosotros como Congreso no tenemos por qué acusar ni juzgar, tampoco vamos a precisar e incidir en cuáles son los ilícitos penales. Nosotros vamos a evaluar si esta tiene o no una connotación. Minuto adicional. Si no la tiene, que se proceda a levantar el fuero en los términos que se plantea en la Fiscalía y así habilitar para proceder a la investigación. Aquí se verá si las pruebas son suficientes para esa acusación penal. Pero, por favor, bajo ningún punto de vista, la decisión de la Comisión Permanente puede favorecer la impunidad de Inostroza, de los miembros de la Comisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es la oportunidad de corregir, de enmendar, y ahora es la oportunidad para limitar los privilegios que tienen de antejuicio, porque son garantía de impunidad para los corruptos, para los criminales, para la gente que realmente se trae abajo la institucionalidad del país. Y nuevamente hablaré que la institucionalidad tiene que ver más con los principios y valores mencionados en la razón de ser de cada institución. Gracias, señor presidente.